¿Qué tal, mis amigos de Publinews? Estamos con el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, el ingeniero Charles Blanc. Hoy nos ha atendido acá en su oficina para conversar diversos temas coyunturales de economía y sobre todo el tema arancelario que afecta a Guatemala. Presidente, cuéntenos en qué aspectos, primeramente, usted dirigirá su visión empresarial, comercial, desde CACIF para el país. Buenos días. Tengo el honor de estar dirigiendo esta entidad CACIF. Vamos a cumplir el primer mes. Y como dije a la hora de asumir, hay varios retos, es un año complicado, la presidencia CACIF dura un año. Y durante este año pues tenemos dos temas que vemos como temas principales y creo que va a ser parte de la gestión que vamos a hacer. Estoy seguro que van a haber muchos más, pero como planificación, como metas que tenemos y analizando las necesidades que tiene el país, hemos visto que dos temas son los que podemos enfatizar y la que queremos ponerle mucha energía, en las que queremos ver que avancen. Y estos temas nos afectan no solo a las empresas, sino que a todos los guatemaltecos. Hemos visto que son de los más importantes y que este año va a ser específicamente más importante estos temas. Los temas que vemos es, el primero, es la infraestructura del país. Ya tenemos años de que la infraestructura se ha venido deteriorando, nos ha estado frenando el desarrollo económico, no ha permitido que Guatemala crezca económicamente como debiera, y las inversiones que quieren venir a veces se ven restringidas por el tema logístico. El tema logístico que se ve mucho más complicado cuando no hay infraestructura que permita movilidad, cuando no hay infraestructura, no digamos de paso, pero cuando no hay infraestructura que permita moverse de un lugar a otro del país, a un puerto, de una forma ágil y expedita. Las empresas, los productos, los mercados, los puertos son lugares donde entran y salen mercaderías, donde entran y salen personas, inclusive los hospitales. Y cuando uno quiere llegar, muchas veces en lugar de hacer 15 minutos, haces 2 horas o 5. Transitamos pocos kilómetros, aunque sean cientos de kilómetros, en muchas horas más de las que se deberían de hacer. A veces decimos que de Guatemala a Puerto Barrios es casi que darle la vuelta a Europa por el tiempo que toma, porque las carreteras no han crecido, no se han mantenido como debiera para el crecimiento económico y poblacional que ha tenido el país. Guatemala quiere desarrollarse, Guatemala está lista para salir adelante, pero el día de hoy vemos con preocupación que la infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, inclusive hospitales y escuelas, son cosas que nos están evitando ese desarrollo que queremos. Son el día de hoy, entre otras muchas, una de las principales causas. Y la otra, que es el segundo punto en el que nos queremos enfocar este año, es el tema de la certeza jurídica. Que eso pues es un tema un poco más amplio, más complicado, pero específicamente queremos enfocarnos en temas que tocan este año. Son temas de elecciones de ciertas instituciones muy importantes dentro del país. Son instituciones clave que nos permiten tener reglas claras, que nos permiten desarrollarnos dentro de un marco regulatorio y que nos permiten pues hacer transiciones de entidades gubernamentales, de gobiernos a otros gobiernos. Me refiero específicamente que este año pues tocarán elecciones de la Corte de Constitucionalidad. Como ustedes sabrán, es una corte sumamente importante y los magistrados de ahí son personajes que son vitales para que el país se desarrolle dentro de un marco que es la Constitución del país. Y el segundo es la elección de fiscal general. Como hemos visto, pues hemos
es una posición sumamente importante. Los procesos que se llevan para las elecciones son procesos complejos, son procesos que no son de la noche a la mañana, sino que toman tiempo, y lo que hemos hecho como casi una de nuestras metas importantes para este año es seguir muy de cerca esos procesos. No somos parte de los procesos en sí, pero sí queremos seguirlos muy de cerca para estar pendientes de que sean como deben ser. Muy bien. Presidente, su periodo acá en el CACIF coincide también con el segundo año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. ¿Cómo es la relación, cómo está la relación empresarios-presidente Bernardo Arévalo en este momento? ¿Y cómo la vislumbra en su presidencia? Pues, mira, Guatemala es un país donde estamos todos, y si a Guatemala le va bien, a todos nos va bien. Creo que CACIF, a los empresarios y al sector privado, es importante trabajar conjunto con el gobierno. Es tan importante que el gobierno se dé cuenta de cómo le sirve al país el sector privado, como que el sector privado se dé cuenta cómo le sirve al país el gobierno. Somos entidades, pienso yo, complementarias. Uno debe de poner las condiciones para que las inversiones se desarrollen, y el otro pues le toca desarrollar esas inversiones dentro de las condiciones que se le dan. Entonces siempre hemos visto que la relación gobierno-sector privado no necesariamente tienen las mismas ideas, y muchas veces hay como que diferencias. Sin embargo, siempre son platicables, tenemos buena relación con el Ejecutivo, queremos trabajar de la mano. Guatemala es un país que tiene que crecer unido, y vemos que el gobierno y el sector privado son dos entidades que mientras más entendamos qué es lo que necesita Guatemala, mientras más entendamos cómo crecer la economía y cómo hacer que las inversiones, que son las que generan empleo, son las que generan impuestos, son las que hacen desarrollarse al país, conforme vayamos alineando esas ideas de que las condiciones para que esas inversiones vengan, no solo es de que el sector privado las reciba o las invierta, sino también el gobierno que crea esas condiciones. Conforme vayamos entendiendo y trabajando juntos para lograr esos objetivos, pues mejor le va a ir al país. Por lo que nosotros hemos tenido bastante buena relación, el gobierno nos ha escuchado muchísimas veces, y la idea pues es continuar trabajando especialmente por el país. Te consultaba eso debido a que también con la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump y la imposición mundial de aranceles, Guatemala no es la excepción. La respuesta de autoridades de gobierno es revisar el tema de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos, que básicamente son textiles, algunos alimentos, verduras. Y en este trabajo que está haciendo el gobierno incluye al sector empresarial. Entonces, de momento se está trabajando en una propuesta hacia Estados Unidos para reducir ese arancel del 10% que se impuso mundialmente, y Guatemala tiene también, no es excepción, o tal vez eliminarlo. ¿Cómo ha visto en estos 2 o 3 semanas que han avanzado? ¿Qué ha visto? ¿Qué dificultades ha notado en este tema arancelario? Pues Estados Unidos es el segundo mercado más grande para Guatemala después de Centroamérica, pero sin duda es un mercado importantísimo, tanto para Guatemala como para la mayoría de países del mundo. Las exportaciones que se van muy bien decís, para Estados Unidos, una parte importante del 80% que se va, el 30% son textiles, el otro porcentaje grande son bananos, café, melones y otros productos agrícolas que se van hacia Estados Unidos. Son productos que en su gran mayoría no se producen en Estados Unidos. Con ellos tenemos una balanza comercial favorable hacia Estados Unidos, y hemos tenido, y hasta hace poco teníamos el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, de los cuales, como mencionaste, no se pagaba impuestos, teníamos el 0% de aranceles. Y ahora pues decidió ponerle el 10% por el momento a todos los países,
Ahí en Centroamérica creo que Nicaragua tenía el 18%, 17%, ¿verdad? Pero ahí todos los demás tenemos el 10%. Y la idea es platicarle para que regresemos, platicar con Estados Unidos, con las entidades, con las instituciones, para poder regresar a ese tratado que teníamos de libre comercio con Estados Unidos. Dentro de Centroamérica, dentro del mundo, pues estamos en igual condiciones en el sentido de aranceles, con la excepción de México y Canadá. El problema es que tenemos a México al lado y México produce muchos de los productos similares de los que producimos como Guatemala y pues ahorita todavía es muy temprano para mover inversiones, pero si las condiciones continúan, pues sí va a afectar muy seriamente a Guatemala, por lo que pues hemos trabajado muy de la mano y tengo que pues, reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno, especialmente en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos han estado desde el principio, han escuchado a las empresas, se han sentado con exportadores, me han apuntado los problemas que vemos, las probables soluciones que se ven y dónde realmente les afecta. De la plan que se hizo, si no estoy mal, fue el 8 de abril, una reunión con el presidente y estuvimos varios empresarios y representantes de distintos sectores en esa reunión. Se trazó un plan de 6 semanas para tener ya listas las condiciones que estaban pidiendo el gobierno de Estados Unidos, que eran barreras no arancelarias, porque los aranceles no existían. Ayer realmente hemos tenido pues, avances de eso, van 3 de las 6 semanas, vamos a medio camino. Muchos de los avances dependen de la parte del Ejecutivo, de los ministros, y algunas sí dependen del Congreso. Vemos como una oportunidad para avanzar en estos temas, porque los temas de barreras no arancelarias, los que menciona Estados Unidos, muchos de ellos pues, nos afectan a los guatemaltecos, no solo como empresarios, sino consumidores también, porque son temas de exceso de tramitología, son temas de registros que se tardan mucho tiempo en estar listos, son temas de protección de la propiedad intelectual. Son temas que como guatemaltecos, como país, como sociedad, debiéramos de haber resuelto ya hace tiempos y a pesar de que se ha trabajado en ello, no se ha terminado de resolver. Tal vez esta presión adicional nos va a permitir avanzar más rápidamente y por eso te digo que lo veo como una oportunidad para resolver temas que han venido siendo, no sé si rezagados, pero no se han logrado resolver en el tiempo y lejos de avanzar, pues pareciera que no se había movido mucho en el tema. Esta presión adicional creo que nos va a permitir lograr esos objetivos antes. Sé que están trabajando en eso y muy importante que lo hagamos, no solo por Guatemala, sino también para abrir estos mercados que ahorita tenemos del 10%. Okay. Usted me mencionó al comienzo de esta charla, presidente, de la infraestructura y la certeza jurídica, ahora que tocamos el tema arancelario. Como CACIF, ¿qué otro tema ve usted urgente en el país? Pues esos dos creo que son los principales. Sí. Creo que es importante, no sé si es urgente, pero sí es importante que nos unamos como país. En esa parte me acuerdo que en su discurso usted hablaba del tema de estar cerca con las juntas directivas, con las bases, sí. Con las bases y todo. En este poco mes, en estos días, estas semanas, pocas semanas, ¿usted ha notado, digamos, alguna dificultad o una oportunidad para agilizar o para estar como el sector empresarial de una manera con un objetivo más definido? Siempre estamos tratando de estar lo más cerca posible de las bases. Este tal vez era un mensaje un poco más a lo interno de la organización, pero también era un mensaje de reflexión, porque CACIF representa a las empresas. Las empresas no solamente son 5 empresas, que muchos creen que CACIF son 5 empresas grandes, pero CACIF representa a cientos de miles de empresarios, a millones de personas que trabajan en esas empresas. Y no es que las represente a ellas, pero representa los intereses de las empresas que les dan trabajo. Representa los intereses de las empresas que producen en el país. Representa los intereses de las empresas que pagan impuestos,
que nos dan los productos que consumimos, que nos compran los productos que vendemos, que hace que la economía del país se mueva. Nosotros varias veces he mencionado yo que Guatemala siempre creemos que es un país pequeño y realmente Guatemala no es un país pequeño. La población es una población con un número considerable de personas y el mercado debería ser mucho más grande. La economía de Guatemala, con esta globalización que estamos viviendo, debiera de ser mucho más grande, y lo que le hace falta a Guatemala como país es crecer esa economía para podernos desarrollar, para poder tener un mejor nivel de vida en todo el país, para poder optar a mejores puestos de trabajo, para poder optar a mejor educación, para poder optar a tener salud de calidad. Para eso tenemos que desarrollar la economía. Y esa economía solo se va a desarrollar cuando escuchamos a las bases y entendemos qué es lo que necesitan. Y tal vez en ese sentido, y va un poquito enfocado mi mensaje, es que nos debemos de escuchar cuáles son las necesidades, tanto de los financieros, por ejemplo en el caso de los bancos, no son muchos y esos sí son grandes, pero en el caso del agro, por ejemplo, son muchísimos pequeños, en el caso de la industria son muchísimos, hay grandes, pequeños, el 95% de las empresas que están directa o indirectamente dentro de CACIF son pequeñas y microempresas. Y ellos son realmente lo que nos da esa legitimidad, lo que nos da esa representación para poder escucharlos y de alguna u otra manera ver de qué manera encontramos esas condiciones que le hacen falta al país para seguir creciendo y desarrollándonos como empresarios. Presidente, en otro tema, siempre se ha mencionado que Guatemala tiene, como por decirle, tiene inconvenientes, tiene problemas, pues muy afectada en el tema del contrabando, cuando ingresan diversos productos principalmente de México o también de El Salvador, Honduras, y se evitan esa legalización, ese pago de impuestos. En el tema de contrabando, ¿qué recomendaciones puede dar ahí sí que a las autoridades, no específicamente a tener más controles, sino que alguna especificación para reducir este contrabando que ya es heredado de hace ya varias décadas? Pues, y no solo es que no pagan impuestos y que se pasen ilegalmente, sino muchas veces el producto que están vendiendo no es peligroso. Es muy peligroso y puede causarle daño a la población. Eso es por temas sanitarios, sí es cierto. Temas sanitarios, o te venden, por ejemplo, productos para comida de animales que no necesariamente tienen lo que dice que tiene, o herbicidas o abonos que no necesariamente tienen lo que dice que tienen, y muchas veces se pueden inclusive hasta perder cosechas por andar comprando productos de contrabando. La recomendación que le damos al gobierno es que es parte de lo que deben de hacer para que se cumpla esa seguridad jurídica, ese Estado de Derecho, que las normas se cumplan. No puede ser que hayan policías viendo que haya contrabando y están viendo ahí qué pasa. Ahí lo que hay que hacer es hacer lo que se necesita, pero es una responsabilidad que va hasta el más alto nivel. Cada quien debe de hacer su trabajo dentro de lo que le corresponde, y lo que hemos hecho es brindar el apoyo que se necesite. Trabajamos en varias instituciones, conjunto con el Ministerio de Gobernación, conjunto con los señores de la SAT, para trabajar con ellos en temas de inteligencia, en temas de apoyo a la prevención del contrabando, en temas de promoción y de ver de qué manera hacemos entender a las personas que comprar producto contrabandeado no necesariamente está dentro de su mejor interés. Muy bien, me mencionaba también el tema que una de las dificultades era el tema del Congreso, el tema político. Ahí, bueno, casi siempre no incide, pero siempre brinda muchas recomendaciones que son tomadas en cuenta. En el tema político, digamos, ¿cuál ha sido la principal dificultad que ha notado para tener esta agenda empresarial? Pues tal vez, como te mencioné hace un momento, la representación que tiene CACIF.
Somos un grupo de asociaciones del sector privado formal de Guatemala. Las empresas que pagan impuestos son empresas formales que están constituidas y de las que se representan son bancos, son tiendas, son cines, son supermercados, son transportistas, son agricultores, son personas que están dentro del país invirtiendo, trabajando, generando empleo y que lo que quieren es que se creen esas condiciones para poder mantener su trabajo, para poder vender más el otro año, para poder cosechar más, para poder invertir más y saber, tener una mejor certeza de qué va a pasar mañana. Y esas condiciones son de una u otra manera las que platicamos con personas que están en el gobierno, en el Congreso, hacerles ver, miren, estas son las necesidades que tenemos, estos son los problemas que vemos, estos son los desafíos que tenemos que como país tenemos que enfrentar y conforme les vayamos dando nosotros nuestro punto de vista, el punto de vista de nuestros agremiados, de cómo creemos que se debe o se puede mejorar el clima de negocios dentro del país, cómo creemos que se pueden mejorar esas condiciones de inversión y mientras mejor podamos transmitir eso, creo que mejor se van a lograr entender en temas de legislación, en temas de regulaciones, en tema de cómo hacer para que el país crezca ordenadamente, que es parte del rol del gobierno, que ese ordenamiento para que no cada quien haga lo que quiera, pero que lo haga entendiendo las necesidades de los empresarios, de los trabajadores de Guatemala, porque conforme vayan entendiendo vamos a poder ir creciendo ordenadamente. Si hay mucho orden sin crecimiento no tiene sentido, ¿verdad? Y si hay mucho crecimiento sin orden pues se vuelve. Entonces, como de la mano, y es parte de ese relacionamiento que te contaba, como de la mano y entendiéndonos unos a otros, pues vamos creando esas regulaciones, esa legislación, esa forma de crear condiciones de inversión para que hayan cada vez más puestos de trabajo. En Guatemala hemos crecido mucho y esos puestos de trabajo cada vez son más necesarios. Ya para ir terminando, presidente, tengo dos últimos temas que abordar con usted. Primero, ¿qué evoca en usted cuando le hago la consulta la palabra corrupción? Pues le pregunto esto porque hace un rato le preguntaba por el tema de contrabando y me mencionaba, por ejemplo, el ejemplo, policías que ven que ingresan mercadería y no hacen nada. Entonces, ¿qué evoca en usted la palabra corrupción? Y luego le digo el otro tema. Pues las empresas formales del país, la inversión, va a lugares donde hay reglas y donde las reglas se respetan. Porque cuando hay reglas y las reglas se respetan, tanto las inversiones como las empresas que ponen un riesgo donde invierten, ven las normas y las reglas que hay. Y dentro de esas normas y reglas, pues ya saben a qué se deben de atener. Como cuando uno va a hacer un juego de cartas o de un juego de mesa, pues tiene ciertas reglas que uno debe respetar para poder jugar. Y sabiendo esas reglas, pues ya puede saber qué le conviene o qué no le conviene para poder irse moviendo dentro del ámbito. Cuando hablamos de corrupción, la corrupción rompe esas reglas y las distorsiona. Y eso a la inversión y a las empresas no les conviene. Si hay corrupción, no hay reglas claras. Sin reglas claras no se puede invertir ni crecer más. La corrupción le afecta al país, le afecta al crecimiento económico, le afecta al desarrollo, pero no solo a las personas, sino que a las empresas que están en Guatemala y a las que quisieran venir a Guatemala. Conforme hay corrupción, pues menos inversión va a querer venir. Nosotros como CACIF, como empresarios, queremos que la inversión quiera venir a Guatemala, que la inversión quiera estar en Guatemala, y la corrupción no es uno de los factores que permite que esa inversión se haga. Es una dificultad, sí, es cierto. Y el último tema, presidente, es el tema de pobreza, que va desde la mano con la migración de guatemaltecos a Estados Unidos y ahora la gran cantidad de personas que son retornadas o deportadas. ¿Cuál es su análisis de esta situación en Guatemala? Yo creo que es una lástima que las personas se tengan que ir a buscar trabajo a otros lados.
como guatemaltecos deberíamos de poder ofrecer en Guatemala las oportunidades para que las personas crezcan, se desarrollen, encuentren trabajos y puedan vivir felices con sus familias dentro del territorio guatemalteco. Es más, debería de venir gente que debe venir a Guatemala a trabajar y a desarrollarse. Pero eso solo se va a dar cuando hayan oportunidades de trabajo más y mejores, porque la población ha ido creciendo, las inversiones han ido creciendo y hay oportunidades de trabajo. Pero necesitamos más, necesitamos mejores oportunidades de trabajo. Y esas oportunidades de trabajo solo se van a ver y solo van a existir si hay inversión dentro del país. No van a aparecer de la nada. Guatemala compite con los demás países, atrayendo inversiones, atrayendo trabajos, atrayendo fábricas, atrayendo industrias. Y esos proyectos van a llegar a lugares donde las condiciones están hechas para que la inversión llegue. Conforme hayan condiciones, van a decir, ¿saben qué? Pongamos la fábrica en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay carreteras, porque funcionan los puertos, porque no hay bloqueos, pongámosla ahí, porque hay seguridad, porque las reglas que están son claras y se cumplen. Vamos a ponerlo en Guatemala. Hay gente trabajadora. Y entonces la ponen y se crean esos puestos de trabajo. Y a la hora de dar puestos de trabajo, la gente va a encontrar trabajo. Y en vez de ir a buscar otro lado, lo van a encontrar aquí, se va a quedar en Guatemala. Esa es la parte contigo que tenemos que tener una visión más en conjunto como país, como gobierno, para crear esas condiciones y que este tema de migración, el tema de la pobreza, pues si uno tiene trabajo, pues puede salir adelante de una u otra manera. Pero tenemos que crear esas condiciones para que el trabajo exista, que los puestos de trabajo vengan y que las inversiones se den. Okay. Muy bien, mis amigos de Publinews, esta ha sido la charla, la conversación que hemos tenido acá en la oficina del ingeniero Charles Blanc. Él es el presidente de CACIF. Gracias a todos por su sintonía.